Bueno, pues ya estamos aquí en este apasionante debate y hoy vamos a tocar unos cuantos temas. Aprovechando que tenemos a Fernando en Albania, a mí me gustaría volver a hablar otra vez, si puede ser, Fernando, del control biológico. ¿Cuáles son los problemas que tienen los albaneses, o me imagino que será la falta de conocimiento, pero no lo sé, para no introducir este control biológico en sus cultivos? Yo creo que al final es falta de costumbre, al final es un mercado que en estos momentos está empezando a educarse. Los técnicos, la mayoría, pues están formados en las universidades de aquí, pero pocos han estado fuera de la agricultura albanesa. Y al final, pues, tenemos que recordar también que pues, el perfil de la persona albana común, es verdad que hay muchos pues, que emigraron y no volvieron. Sí, Recordamos que pues, salieron hace poco de un sistema comunista y la mayoría, pues, debido a las guerras civiles que se montaron, emigraron. Pues es un profesional que no tiene mucho claro, conocimiento ni mucha educación en control biológico. sí, Pero es verdad que ya estamos encontrando, por eso casas nutricionales, control biológico ha sí, venido para quedarse. Es que están hablando ya de cerca de 5.000 hectáreas solamente invernadas, en cuanto a fíjate, cultivos hortícolas se refiere. 5.000 Pero hectáreas, bueno, muy bien. son ya cerca de 5.000 hectáreas hortícolas, más las fresas, arándanos, que también cultivan bastante. Yo, de hecho, creo que va a ser uno de los países que van más a dar que hablar los próximos años por esto, pero es verdad que pues, por esa falta de conocimiento anda pues, en torno, yo no diría, en torno del 0 al 2% de control biológico Qué aquí barbaridad. en... Sin embargo, países cercanos como Serbia o como Kosovo sí lo tienen bastante implementado. Sí, curioso, ¿eh? Pues hablando un poquito de Sí. eso, de Estefanía, ¿qué le podríamos decir a la gente de Albania para que reduzca el uso de fitosanitarios y empiece a introducir el control biológico dentro de su invernadero? ¿Qué le podemos decir? No sé, la verdad es que creo que hace falta eso, ¿no? Cosas, fincas o agricultores demostrativos que se lancen, ¿no? Porque lo que ha dicho, la falta de costumbre, ¿no? La Claro. falta de confianza, que crees que no te va... Los cambios siempre cuestan muchísimo. Y también yo me imagino que muchas veces recurrimos a lo fácil. Claro, Lo que conocen es coger al final un principio activo, echarlo claro. y intentar que solucione el problema, pero sabemos que hay muchos aspectos negativos, sobre todo las resistencias que pueden estar Claro. creando en esos países. Claro, la resistencia, los efectos de la salud humana y el medio ambiente, claro, eso es así. Las normativas europeas van por ahí precisamente por estos tres aspectos. Es que el control biológico siempre es más complicado, primero porque el propio insecto no almacena, si el insecto Claro. en cuanto lo recoge ya lo tienes que poner de una manera determinada, conservarlo de una manera alimentarlo, determinada, exacto. soltarlo a unas horas determinadas y luego eso, hacer un seguimiento, tienes que conocer muy bien la plaga, el enemigo natural, echar un vistazo, requiere un monitoreo y un trabajo de primor, como yo digo, Sí, y la de verdad que conocimiento y formación. Y claro, el fitosanitario es lo que tú dices más fácil porque, bueno, al fin y al Claro. cabo, todos los productos no tienes que diferenciarlos, los aplicas igual. Claro, leer la ficha técnica, aplicar y se ya supone que está. funciona, pero funciona en un futuro muy corto. Claro, y en un foco de pulgón tú tienes que observar pues qué tienes ahí, tienes que saber lo que es un parasitoide, un depredador, cómo van las momias. Necesita mucho conocimiento y formación, entonces necesita más conocimiento, claro. Fernando, me gustaría preguntarte, en los cultivos hortícolas que tienen allí en Albania, ¿cuáles son las principales plagas que se encuentran? Exactamente las mismas que tenemos allí en toda Europa y principalmente en Almería. Y entonces Pulgón, sí, Fíjate. sí. tipo de enfermedades son las mismas. Nos encontramos también el rugoso, tuta, Fernando, ¿y no tienen más mijo. problemas utilizando tanto producto fitosanitario por el tema de resistencia, de eliminación de enemigos naturales que se crean dentro del mismo invernadero, esta biodiversidad que eliminas? Yo creo que esa pregunta es muy buena, pero imagínate hacerle esa pregunta al señor a Paco el piloto cuando hizo Parcela 24 allí en el Sí, Parador. Él exactamente la misma pregunta, porque diría, ¿de qué me estás hablando? O sea, están años luz. claro. Esa Fernando, es la y situación que hay a día de hoy aquí.
Y yo sé que nos ha estado comentando que reciben ayudas desde Europa. Ahora mismo, por lo que estamos viendo, las ayudas son un poco en cuanto a nivel económico. En cuanto a nivel conocimiento, ¿están recibiendo algún tipo de ayuda desde la parte de la administración pública? Desde la parte de la administración pública no, únicamente monetaria. Vale. Únicamente monetaria en forma lo están haciendo de subvenciones no solamente a la agricultura, como hemos visto en esas imágenes, Sí. sino también a la comercialización para intentar. Sin embargo, llama mucho la atención que hay fincas con la tecnología que hemos visto en la primera entrevista, Sí. que están desiertas, sin cultivar nada, porque han cobrado la subvención y ya no le interesa cultivar. Bueno, Fernando, es que eso ocurre hasta en los mejores países, Fernando. Ya sabemos que muchas veces la agricultura que se subvenciona puede que no sea la mejor agricultura de todas, pero bueno, hablando un poquito de esto también, aquí en España sí hemos visto que hay centros de investigación que forman a nuestros agricultores, como son el IFAPA. ¿Crees que, Estefanía, una de las principales iniciativas que deberían tomar en Albania es crear este tipo de centros de estudio que ayude a los agricultores a tomar medidas un poco más en sintonía con hacia dónde se dirige Europa? Pues sí, la verdad es que aquí, la verdad es que el gran cambio, yo lo que recuerdo ahora cuando se produjo, que lo ha hecho Fernando alusión a ese cambio, ¿no? Sí. Es que también hubo una labor súper coordinada, ¿no? Porque todo el mundo estaba por la labor de integrar el control biológico. Entonces, claro, se daban cursos por la noche, yo me acuerdo en el EFAPA, en COESPAL, a los agricultores, a los técnicos, en qué consistía, enseñando todo, las subvenciones que se daban para el control biológico en este caso, para que la gente lo echara, lo implementara, todo el I+D, las casas comerciales de insectos. Entonces había una labor súper coordinada para querer que eso realmente funcionara, ¿no? y conjunta. Entonces, y es fundamental. Entonces, pues eso, es que aquí terminaba, yo me acuerdo de eso, claro, terminar y ir por la noche a curso claro, hasta las 9, las 10 de la noche, todo el mundo apostando con una ilusión tremenda, ¿no? Por todo esto. Sí, sí. También no sé si vino a pie de que hubo una gran crisis dentro de la agricultura almeriense, que al final nos hizo cambiar a todo, y el agricultor almeriense pues se puso las pilas y no le dio miedo al cambio. De hecho, lo abrazó y fíjate que con el tiempo nos ha dado muy buen resultado. Fernando, no sé si desde la administración pública de allí albanesa o las autoridades empiezan a tener ellos la mentalidad de que hay que intentar reducir ese uso de fitosanitarios, porque si dentro de poco este territorio será territorio europeo, me imagino que todo este tipo de medidas culturales que ellos están haciendo no estarán disponibles cuando estén dentro de la Unión Europea. Yo creo que proviene más del apartado privado. Es decir, yo creo que ha sido el apartado privado el que está tirando de la esto industria hacia adelante. auxiliar. ¿Por qué? Porque son la industria auxiliar y la comercialización. Es decir, ya empieza a haber empresas que no son albanesas, claro, que debido al bajo coste que tiene, es decir, aquí un profesional medio, es decir, la mano de obra como tal, está hablando que cobra entre 300 y 400 euros al mes. Entonces son empresas ya las que han apostado por venirse aquí, y son esas empresas las que están tirando para que los manejos de cultivo sean los correctos, porque al final ese producto lo están introduciendo en grandes supermercados europeos. Es decir, pues ya está teniendo su IFS, está teniendo su Global Gap. Es el propio sector privado el que está tirando de esos manejos de cultivo y el que está educando a esos agricultores diciéndole, mira, si haces esto de esta manera, yo te voy a comprar el producto, te lo voy a meter en Europa y vas a cobrar más por ese mismo producto que hasta ahora estaba metiéndose en el mercado nacional albanés. Claro, me parece. Pero bueno, yo sí creo que, vamos, lo sé porque me consta que no, desde la administración albanesa sí que tienen Almería como referente y sí que se han interesado por preguntar exactamente, en particular al IFAPA y otras organizaciones, eso, ¿no? Cómo quieren saber cómo se produjo ese paso, lo que tú has dicho, cuál fue la receta para conseguir que se produzca ese cambio. Entonces es verdad que fue como una tormenta perfecta de un montón de acontecimientos, pero sí que tienen mucho interés en saber realmente
y nos tienen de referente en saber cómo se hace eso, ¿no? Y de qué manera. Debe serlo, porque es que si no, no nos queda otra. Fernando, también me gustaría preguntarte, al final donde hay agricultura, me imagino que también habrá agricultura ecológica, pero me gustaría que nos comentase un poquito, entiendo que si utilizan la mayoría de invernaderos, los productos fitosanitarios, su mayor aliado, pero ¿hay algo de presencia en agricultura ecológica allí en Albania? Número 0. Realmente 0. No, real, es verdad, no hay agricultura ecológica como tal, o sea, está todavía bastante lejos, pero es verdad que como bien ha comentado Estefanía, el agricultor no es tan innovador, pero sí es verdad que intenta ponerle ganas e intenta formarse, y es un agricultor que es muy educado, y si le dices que haga algo de una determinada manera, algunos de ellos sí se prestan a hacerlo, y es verdad que en ese aspecto yo creo que a día de hoy lo que es toda la parte de nutrición está por encima de esa parte de control biológico, y como ven el cambio sí lo abrazan. Lo que pasa es que el control biológico hay 3 grandes casas que muy poco a poco sí están intentándolo, pero es un poco más complejo. Pues poquito a poco vamos a ir acabando con este debate porque nos quedamos sin tiempo, lamentablemente. Pero, Estefanía, me gustaría que lo cerrases tú diciéndonos algo que con lo que te quedas de este programa, o mandando un mensaje a los agricultores o técnicos que te estén viendo. Bueno, de este programa. Sí. Pues nada, siempre que nos mantenéis al día de todo, yo siempre estoy encantada de venir y mantenernos, y a los agricultores pues nada, que seguiremos intentando trabajar pues por la sostenibilidad de los invernaderos de Almería y desde el punto de vista de la protección de los cultivos, poco pues más. Con ese mensaje nos vamos a quedar. Fernando, muchas gracias por mostrarnos otro tipo de agricultura, cómo hacen las cosas allí en Albania. Y que estamos deseando tenerte la semana que viene aquí con nosotros. Así que sin más dilación solo me queda desear a todos muy buena semana, y como dice Fernando, que se lo voy a quitar y va a estar presente, que seáis todos muy felices.